allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Chalavazis Acosta. Zita, hecho místico y egocentrismo. Epígrafes. Primero, este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. San Juan de la Cruz. Segundo, confórmate con saber únicamente que todo es misterio. La creación del mundo y la tuya, el destino del universo y tu suerte. Sonríe ante estos enigmas como ante un peligro que desdeñaras. No creas que lograrás saber algo al franquear el umbral de las tinieblas. Paz a los hombres en el negro silencio del más allá. Omar Khayyam. El facto místico, por definición, no coincide con el ego, pero tiene que ver directamente con él. Lo implica esencialmente. Se ha dicho de mejor manera, al ego le incumbe el hecho místico por cuanto él es su víctima, porque resulta temporalmente diluido y excluso. Si se aborda lo místico desde el narcisismo, es decir, si el padeciente del hecho místico se sitúa o ha venido situándose toda su vida exclusivamente desde el ego, si lo tiene como único centro y pilar para sí, y por lo que implica la psique humana no tiene otra opción más que afianzarse en aquello tan costoso de conformar, si se identifica plenamente con él, el hecho místico derivará en una amenaza para su existencia, pues, por definición estricta, el facto místico constituye una sensación de ausencia del ego, al menos una suspensión del mismo. El facto místico no es en sí egoísta. Más bien puede estimarse como una expansión de las fronteras usuales, ególatras y fatuas. Recuérdese el todo primitivo en el que se instala al niño, que fue posible justo porque no había ego aún. Para el ego constitutivo, o para quien lo tiene como único sostén, el facto místico supone una amenaza de todo lo que se viene creyendo ser, de toda identificación que sirve para entenderse como un ente. La identidad y la verdad se revelan en su consistencia imaginaria. El hecho místico acontece sin máscaras, sin prosopopeyas ni drama. De hecho, anula toda historia y toda figura. Simplemente revela el agujero que nos constituye, lo cual puede provocar pavor de esa nada que toda máscara pretende ocultar. Lo místico anula el teatro del mundo. He ahí la iluminación dionisíaca, la carcajada y el berrido cuando se destrozan las máscaras. No es que el facto místico esté dirigido al ego, no es un vector dirigido a él, es algo que le acaece sin premeditación de alguien más. Le pasa estrepitosamente,
como quien se tropieza mientras patinaba. El ego no es escopo del facto místico, porque éste no le apunta a nadie ni a nada. El éxtasis es un acontecimiento, no una entidad intencionada. Es circunferencia sin perímetro. Todo ello es un centro mismo, centro disperso. Es el ego, en ese nicho que ha determinado como trono y centro de toda explicación, congruencia y verdad que lo justifica, quien siente al facto místico como una amenaza, como algo que se ha obcecado contra él, porque, como se sabe, aquel se establece como paranoide, autorreferencial. Todo gira en torno de él. Toda verdad y toda mentira se generan en él y se desprenden de él. Toda congruencia lo contornea y lo señala. El ego es el centro fundamental de su propia historia, la cual confunde con la de los demás y del universo entero. El ego es el espolón desde donde se cartografía y representa el mundo. Es local de toda verdad y mendacio, lugar de toda explicación y control. El ego, consistencia imaginaria, cuyas identificaciones se constituyen en búsquedas de certeza y anhelos de ser. El ego cree ser alguien y, además, que ha de ser necesariamente, por ser él, verídico. Justamente, debido al aferramiento a las certezas y a la morada en la búsqueda de congruencias y verdades, el ego, mostrándose como dueño seguro de sí, se revela también como pura defensa, miedo y presunción de enemigos. El ego ama la verdad, su verdad, se ama a sí mismo. Solo podría considerar, muy a su pesar, que el hecho místico, solo podría considerar, muy a su pesar, que el hecho místico no lo amenaza si logra entenderlo, tramitarlo a posteriori como una verdad de la que él, el ego, ha obtenido un beneficio, o de lo cual puede beneficiarse al hablar e incumbirse. El ego gana como incumbencia. El hecho místico es ruptor, irrumpe e interrumpe toda historia. Es un retorno a la humanización, al todo con mayúscula primordial al cual un humano puede aspirar. Un mundo sin ego. Y aquí hago un paréntesis, que desde luego es un inciso que no está en el texto. El hecho místico interrumpe toda historia, pero se debe a la historia previa y de hecho luego incide fundamentalmente en la historia del sujeto. El éxtasis es momentáneo, hay una interrupción, digamos, de la sucesión sintáctica de la historia, lo cual no significa que nunca vuelve a haber historia o que la historia no determinara al hecho místico. En la historia del sujeto a veces incide, a veces determina las posibilidades del facto místico y luego, si acontece tal facto, incidirá directamente en la historia del sujeto. Será un punto cardinal en aquella historia. Hasta aquí el inciso. El ego solo se tiene a sí mismo para comprender, historiar e historiarse. El ego es un destino ineludible para la psique humana, como afirmarán Freud y Corbie, cada quien a su modo y con sus intereses. Es un hado que cogita. El hecho místico resulta una convicción, o en una convicción que supera la cogitación. Es una morada de verdad sin ego, sin las verdades del ego, de la que éste intenta apropiarse como historia, como incumbencia, como aprendizaje. El ego es protector y controlador.
se relaciona con la conciencia, aunque no es todo conciencia. Paradójicamente, para que acontezca el facto místico, tiene que haber cierto deseo de abandono del ego, o al menos cierta aceptación de su labilidad, y de todo lo que esta entidad psíquica implica. Toda vida puede llegar a ser un empuje hacia lo místico si no se ama en demasía al ego, a sus configuraciones y a las vinculaciones de las que se ha acostumbrado el sujeto a obtener ciertos réditos. Otro inciso, piénsese nada más en el amor. Todos estamos destinados a encontrar el amor, no como la completitud, no como la felicidad, sino todos estamos destinados a enamorarnos de alguien alguna vez, por lo que le presumimos, le suponemos, por cómo lo fantaseamos y por cómo nos encontramos con ese otro. Eso es otro tema. Pero el solo hecho de tener que amar, de que Eros nos hiera de lejos y por la espalda, como siempre, implica, para quien sabe abrir los ojos, un facto místico. Es decir, que la vida, toda vida, como dice el texto, puede llegar a ser un empuje hacia lo místico. No porque se viva un hecho religioso, como se explicaba aquí siempre, sino que mínimamente teniendo que amar, el amor en sí mismo, con sus estragos, también permite para quien abre los ojos la iluminación, como decía Fernando Savater en un texto, en su tesis de grado sobre Cioran. El amor es la posibilidad de la iluminación para cualquiera o para el hombre vulgar, para el hombre común. Hasta aquí el inciso. Retomo el café y retomo el texto. Toda vida puede llegar a ser un empuje hacia lo místico si no se ama en demasía al ego, a sus configuraciones y a las vinculaciones de las que se ha acostumbrado el sujeto a obtener ciertos réditos. La vía mística no reniega del ego, más bien lo justiprecia, pues aquéste es constitutivo. Para poder historiar al hecho místico, es decir, para justificarlo o tramitarlo, para dar cuenta de él a los demás, se precisa de aquel ya restituto, malferido y advertido. Al hecho místico, como en los sueños, solo puede transmitírselo como alegoría, traducción y misticología. De hecho, la percatación es del ego. Es otro con mayúscula, no tiene por qué percatarse de nada. Es otro con mayúscula, es realmente un destino, un proorismos.